necesaria para que otra bacteria, no hija de esa, sino otra bacteria que está en el mismo ambiente, reciba la información que le manda esta para decir cómo se tiene que defender para poder sobrevivir a determinado antibiótico. ¿Tá? Entonces, eso se llama la transmisión a través de plasmídeos. Ok. Entonces, eso agrava el tema porque quiere decir que una bacteria le puede pasar la transferencia de la resistencia a otra bacteria, que puede ser no de la misma especie. Hola, bienvenidos a otro capítulo de Talk About Fit. Hoy tenemos a un invitado especial, quien es Claudio Cabral. Bienvenido. Hola, buenos días. Mucho gusto de estar con ustedes. Muchísimas gracias, Claudio, por compartir este espacio con nosotros. La verdad que este es un tema importante, ya que pues la resistencia a los antimicrobianos es un tema que tenemos que hablar. Y también tenemos que hablar sobre las alternativas para esto, que en este caso pues son los fitogénicos. Entonces yo le quisiera preguntar para entrar ya a nuestro tema, ¿por qué es importante hablar de esto? Claro, sí, está muy clara tu introducción, por qué es importante hablar de la resistencia a los antimicrobianos. La audiencia, bueno, mucha gente está familiarizada con este tema, mucha gente no. Van a ver que la sigla con la que se designa cuando se escribe es RAM, es por digamos, la traducción del inglés, en realidad sería resistencia a los antimicrobianos, ¿no? Sería la sigla, digamos, la correcta dicción en nuestro idioma. Y es muy importante porque, digamos, es un problema al que se está enfrentando la población. Y cuando me refiero a población, estamos hablando de, digamos, el concepto de una sola salud. Es decir, ya no se habla más de salud animal, salud humana, y salud digamos, y medio ambiente, sino que el concepto actual de una sola salud, al cual se refieren y al cual lo trabajan de esa manera, tanto la Organización Mundial de la Salud como lo que era la Organización Internacional de Episodias, hablan de una sola salud porque quiere decir que están involucradas sin poderse separar lo que es la salud humana, la salud animal y el ambiente en el que se desenvuelve la vida de ambos, ¿no? Entonces, en ese enfoque de una sola salud, la resistencia a los antimicrobianos es realmente un problema muy, pero muy grave y muy preocupante. Empezando porque, digamos, el tema es que se han seleccionado, después de tantos años de uso no adecuado de los antibióticos, han ido apareciendo y se han ido seleccionando lo que se llaman las superbacterias, o sea, o bacterias multiresistentes. Son bacterias que son resistentes a los antibióticos, algunas son resistentes a alguna familia de antibióticos, otras a más de una familia, pero hay bacterias que son resistentes a todos los antibióticos. Esto es, digamos, para hacer un poquito de historia, y en lo que nos atañe a nosotros, ¿no? Lo que voy a decir no significa que solamente el problema de la RAM, de la resistencia a los antimicrobianos, sea un problema exclusivamente generado por digamos, la crianza o la producción animal, ¿no? Sino que también Claro. hay cuestiones en la medicina humana. Pero en lo que a nosotros nos atañe, si hacemos un poquito de historia, tenemos que ubicarnos mediados del siglo pasado, y más precisamente, digamos, hacia finales de la Segunda Guerra Mundial,
donde aumentó muchísimo la demanda de proteínas animales. Quizá por esa conducta tan del humano, que es que cuando, digamos, mejora su condición de vida, y estamos hablando de una posguerra donde después de pasar privaciones muy grandes, la situación cambia. Entonces, cuando mejora su situación de vida el ser humano, y lo que tiende a comer es proteína animal. Entonces, el consumo de proteína animal se incrementó de una manera muy importante, por lo tanto, fue necesario, obviamente, aumentar la producción. Para aumentar la producción hubo varios caminos, pero digamos lo que más rápida respuesta producían era mejorar la alimentación y aumentar la producción por unidad digamos, de superficie. Con lo Ok. cual, la producción se incrementó mucho, pero en estas condiciones de intensificar la alimentación y reducir la superficie, hizo que empezaran a aparecer mayor cantidad de problemas metabólicos y problemas intestinales y demás, que aumentaban, digamos, producían un aumento de las patologías, inclusive de la mortalidad y demás. Alguien o alguienes vieron que poniendo una pequeña cantidad de antibióticos a subdosis todos los días, suministrándoselo en el alimento, se mejoraba o se lograba, digamos, contrarrestar ese problema. Entonces aumentaban los índices de producción, se disminuían las enfermedades, se disminuía la mortalidad, se podía producir mejor. Entonces, eso se convirtió, el uso de antibióticos con motores de crecimiento, se convirtió en una herramienta que fue muy importante durante muchos años, hasta el presente, para incrementar los niveles de producción en los sistemas de producción intensivas. Hablamos de tanto de producción intensiva en poultry, en ponedoras, en cerdos y en rumiantes, ¿no? Para Entonces, garantizar la seguridad alimentaria. para garantizar más que la seguridad alimentaria, te diría los buenos niveles de producción o adecuados niveles de producción que permitan que esa mayor inversión que se produce en alimento y demás sea redituable porque se devuelvan buenos niveles de producción, bajos niveles de mortandad y demás, ¿no? Para producir más Ok. eficiente. Pero pasó lo que tenía que pasar. Es decir, tratar de controlar bacterias tratando con una monodroga, digamos, con una monomolécula a Claro. subdosis, la consecuencia inevitable claramente era la aparición de resistencia. ¿eh? Es decir, la selección de bacterias, no porque los genes de resistencia no existieran, sino que al aplicar esos antibióticos a subdosis, lo que está haciendo es hacer que esos genes de resistencia que una parte de la población bacteriana ya la tenía, hacer que se expresen. Entonces, al hacer que se expresen, cada vez esas bacterias resistentes van aumentando su importancia, su influencia y su presencia, y terminan haciendo que haya cada vez más bacterias resistentes a los antimicrobianos. Esa fue la génesis. Lo que pasa es que poco a poco se fue viendo que, digamos, y por ahí tarde se cayó en la cuenta de que después la transmisión de esa resistencia no era solamente vertical. Es decir, una bacteria que es resistente a un antibiótico se multiplica, entonces sus dos hijas, son resistentes a ese antibiótico, así se sigue multiplicando. Entonces era la transmisión vertical. Eso existe. Pero lo que agrava este tema y lo que hace realmente un problema para la humanidad es que hay una transmisión horizontal. ¿Qué significa esa transmisión horizontal? Quiere decir que una bacteria libera al medio, al ambiente donde se encuentra, una pequeña fracción de ADN que aporta la información
necesaria para que otra bacteria, no hija de esa, sino otra bacteria que está en el mismo ambiente, reciba la información que le manda esta para decir cómo se tiene que defender para poder sobrevivir a determinado antibiótico. ¿Tá? Entonces, eso se llama la transmisión a través de plasma. Ok. Entonces, eso agrava el tema porque quiere decir que una bacteria le puede pasar la transferencia de la resistencia a otra bacteria, que puede ser no de la misma especie, puede ser una bacteria de otra especie, y no específica, digamos, y no que ataca solamente a las vacas. Puede ser una bacteria, le transmite la resistencia a un antibiótico, digamos, una bacteria que ataca a los pollos, pero le transmite esa información a una bacteria que ataca al humano. Y ahí es donde está el problema. No sé si me estoy extendiendo mucho No, en sí, la... está bien. La verdad es de que es bien importante entender la historia y también cómo llegamos a ella para entender también las causas, ¿no? Hay que dejar claro también que así como usted mencionó, que en la Segunda Guerra Mundial lo que se buscaba es salvar vidas y por medio de los antibióticos pues se salvó vidas, se preservó más la vida, ¿no? Pero también por otros usos de tan exitosos Sí, que fueron, claro. otros, estos No, 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 pero usos, digamos, está muy bien lo que vos decís, está bien, me das el pie para hacer una aclaración. sí, Eh, en el uso de antibióticos hay un espectro de dos grandes escenarios. Uno son los antibióticos usados de manera terapéutica. ok, Eso, digamos, eso tiene que seguir perdurando y eso está muy bien. Es decir, terapéutica es, hay una patología infecciosa que está diagnosticada por un médico, ya sea un médico de humanos o un médico de animales, diagnostican esa enfermedad, entonces a su buen saber y entender, digamos, recetan un antibiótico a dosis terapéutica, no a subdosis, a dosis terapéutica para tratar esa patología. Eso es lo que tiene que seguir existiendo y eso está muy bien. El problema está en el otro lado, es en los antibióticos promotores de crecimiento, es decir, antibióticos que van en el alimento de los animales, que se aplican a subdosis todos los días. Ahí es donde radica el problema. ¿Por qué? Porque al aparecer bacterias resistentes, esas bacterias se hacen resistentes no solamente a los antibióticos promotores de crecimiento, sino que se hacen resistentes a los antibióticos terapéuticos que nosotros necesitamos que funcionen. ¿Entiende? Ese es el sí, problema. O sea, el problema cuando yo decía la Segunda Guerra Mundial, digo post Segunda Guerra Mundial, cuando se pusieron antibióticos promotores de crecimiento en el alimento. Los terapéuticos son los que tienen que seguir funcionando y son los que nosotros dependemos para que después cualquier bacteria no pueda llevar a la muerte una bacteria que hace años se pudiera curado muy fácilmente. Te agrego un dato más datos que de la Organización Mundial de la Salud, que quedaron ya, esto que voy a decir ya quedó hasta un poco antiguo después de la pandemia, se hablaba antes de la pandemia que para el año 2050, si la humanidad no toma medidas, si sumamos las causas de muerte no natural, digamos, las causas de muerte no por vejez, sino las causas de muerte por accidente de tránsito, por problemas cardíacos, por diabetes y por cáncer, todas esas causas sumadas van a ser inferiores a las causas de muerte por bacterias superresistentes. O sea, el claro. problema es bien grave. Ahora, ¿qué sucede? Este, em, con la pandemia, y sobre todo con el primer año de la pandemia, donde todavía no estaba muy claro el esquema de tratamiento y demás, que hubo un sobreuso muy grande, una medicación muy grande con antibióticos, ese problema se incrementó, digamos, esos tiempos se han acortado. Ya hay alguna información que habla del aumento de la resistencia antimicrobiana post pandemia por este excesivo uso durante el primer año de la pandemia. O sea, el problema es bien grave, ¿no? Claro, y qué bueno que lo aclaró, porque de hecho este uso como promotores de crecimiento, también una parte importante es que se utilizan en animales sanos, ¿no? Aparentemente sanos, que supuestamente pues no necesitarían los antibióticos, ¿no? Claro, con el antibiótico promotor de crecimiento nosotros estamos tratando con antibióticos animales sanos, claramente. Eh, y lo más grave de todo es esa subdosis. Un 70%, un 70%
de los antibióticos que se producen en el mundo se suministran en la comida a los animales. Entonces, ahí hay una cosa muy importante para trabajar. Ya los países están empezando a tomar medidas, es decir, Europa a partir de enero del 2006 prohibió absolutamente el uso de los antibióticos promotores de crecimiento. El resto de ¿Y los hay países... alguna, ajá, Sí, 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 perdón, decime. ¿y hay alguna otra causa de esta resistencia a los Sí, sí. antimicrobianos? Sí, claro. Digamos, esto que yo acabo de escribir es la que nos toca a nosotros como todos los que estamos involucrados en la cadena de producción pecuaria. Pero no, hay causas muy importantes en el caso de humanos, como el mal uso o el sobreuso, y la automedicación de antibióticos. O sea, gente que no sigue el tratamiento adecuadamente como fue prescripto, entonces empieza el tratamiento, al segundo día se siente bien y interrumpe el antibiótico, cuando nunca hay que interrumpirlo antes de tiempo, o Claro. bueno, y le sobró ese blister con antibiótico, entonces dentro de 2 meses cree estar enferma y se automedica con eso mismo y se vuelve a tratar mal a menos dosis, o sin continuarlo, o no, automedicándose con antibióticos que no estaban indicados para la patología que cree tener. También la falta de higiene, la falta de higiene hasta también en prácticas hospitalarias. Hay un montón de causas que no nos atañen a nosotros directamente en la producción pecuaria. Yo me dediqué con más tiempo a describir la que tenía que ver, pero por ahí, digamos, las otras son tanto o más importantes Claro, también. pero así como dijo al principio, una sola salud nos afecta a todos, ¿no? Todas esas Exactamente. acciones que hacemos, que creemos que son individuales, que no están relacionadas, pero al final todo nos va a impactar, ¿no? Porque dicen, hay estudios, de hecho, que como que el elemento unificador más importante es el agua, ¿no? ¿Usted qué piensa de eso? Sí, sí, digamos, el agua, digamos, juega el agua como parte del ambiente, ¿no? O sea, en general, todos somos seres vivos que estamos en un ambiente donde todos estamos interaccionando, ¿no? Y entonces, obviamente, el agua juega un papel importante en todo eso. No hay que perder de vista que nosotros, y esto que voy a decir no es una frase que me pertenezca a mí, sino que le pertenece a un biólogo evolucionista ya fallecido que se llama Stephen Jay Gould, que Ujú. dijo muchas cosas, pero una cosa de las que dijo es que vivimos, nosotros, el mundo en que nosotros habitamos no es un mundo, es un mundo de las bacterias. ¿Mm? Y fue así desde los orígenes de la vida en la Tierra y va a ser así hasta los finales de la vida en la Tierra. Entonces, nosotros, el hombre, con su habitual, digamos, auto valor o Sí. exacerbar su valor y su dominio, cree que es un mundo en realidad es un mundo de bacterias y todo lo que vive sobre la Tierra es lo que se adapta a vivir con las bacterias. Y estaban Si mucho antes que nosotros, que estaban nosotros mucho antes que existiéramos. nosotros, fueran la primera forma de vida en la Tierra. Si nosotros lo medimos en los términos de vida del planeta en donde vivimos, nosotros, las bacterias están desde siempre y nosotros estamos desde la semana pasada, Claro. para ponerlo en contexto. Es así, en cuanto estamos hablando de 4.000 millones de años contra unos pocos miles de años que estamos nosotros en la Tierra. O sea, desde antes de ayer estamos en la Tierra y ellas están de mucho antes. Entonces, Exacto. todo lo que no se adapte a eso, no es viable. Por lo tanto, nosotros tenemos mucho por hacer para tratar de controlar. Hay quienes ya hablan de que estamos empezando a vivir la era posantibiótica, dada la magnitud del problema de la resistencia antimicrobiana, ¿no? Y cabalmente cuando dice, ya menciona el hoy, ¿verdad? En donde estamos.
Y también mencionó que algunas regulaciones pues ya se tienen en Europa. ¿Cómo estamos el día de hoy aquí en Latinoamérica con ese tema de regulaciones? ¿Hacia dónde vamos, Sí, verdad? sí, bueno, los diferentes países de Latinoamérica están empezando a tomar cartas en el asunto y empezando con esas regulaciones que van a terminar derivando con diferente grado de velocidad en cada país de Latinoamérica, pero va a terminar digamos, desencadenando, digamos, desembocando, quiero decir, en hacer las mismas medidas que tomó Europa de la limitación del uso de los antibióticos promotores de crecimiento, donde ellos ya han visto resultados, es decir, de vuelta a tomar sensibilidad a los antibióticos, que ya se había perdido sensibilidad, el no uso durante un tiempo, con diferente velocidad, tratando según el tipo de bacteria que se trate y según el tipo de antibiótico que se trate, pero una vuelta a tomar sensibilidad de esos antibióticos. Con lo cual es posible digamos, retrotraer la situación. Sobre todo es posible porque para reemplazar los antibióticos promotores de crecimiento hay alternativas, y hay muchas alternativas que no implican una sobreinversión en la mayoría de los casos, o en muchos casos, no en todos, hay de todo, no implican tampoco un sobrecosto, no implica elevar los costos productivos, y lo que es más importante, no implica, porque ese es el concepto, digamos, de decir, el concepto que tenemos todos en general, decir, no, bueno, usar productos naturales, bueno, son menos potentes que una droga de síntesis química. Y en realidad es O una son falacia. más caros, creen también, ¿no? Claro, que son más caros y que son menos potentes. Y en realidad es una falacia, porque hay muchos que no implican un sobrecosto y hay muchos que son tan potentes y habiendo problemas de resistencia son más potentes ¿eh? que los antibióticos promotores de crecimiento. En muchos casos, nosotros hemos visto, bien analizando, haciendo análisis de sensibilidad de cepas aisladas en diferentes granjas, que en muchos casos es peor usar el antibiótico promotor de crecimiento que no usarlo. Porque están seleccionando en favor de alguna cosa que le va a aumentar el problema, pero digamos, el que no sabe es como el que no ve. Si no se Claro. sabe el problema, se sigue usando. Y muchas veces sería mejor no usar nada que usarlo, pero no se sabe, no lo saben. Entonces, pero quiero decir, hay alternativas naturales no, que mejoran la respuesta productiva, que mantienen una adecuada salud en los animales y que no implican un mayor costo. Y lo que es más importante es que esas alternativas naturales, muchas o varias de ellas, me estoy refiriendo, por ejemplo, a los extractos vegetales polifenólicos, polifenoles de quebracho, polifenoles de castaño, que no estamos hablando de un grupo de moléculas, no de una monomolécula, que están en la naturaleza desde que aparecieron los vegetales, que fueron los primeros Claro. que se le animaron a coexistir a las bacterias. Entonces resistieron el ataque bacteriano precisamente porque producían estos compuestos polifenólicos, y hace cientos de miles de años que están resistiéndolos y no han desarrollado resistencia. Son los mismos polifenoles que estaban en ese momento, los mismos taninos que estaban en ese momento. Entonces, eh, hacen que puedan, digamos, resistir el ataque de bacterias y presentes en el intestino de un animal, le permiten a este animal no ser atacado y no generar enfermedad o pérdida de eficiencia productiva o pérdida de salud intestinal por el ataque bacteriano. Entonces, hay productos naturales como los extractos vegetales polifenólicos de quebracho y de castaño, que son muy potentes para proteger a los animales,
que no generan desarrollo de resistencia, ¿eh? No hay forma que generen, y que no implican un sobrecosto. ¿Y cómo funcionan esos extractos naturales, ¿no? Que al final son los fitogénicos. Claro, los fitogénicos, exacto. Bueno, tienen actúan a varios niveles, ¿no? Uno de esos niveles tienen una acción antibacteriana selectiva, como han evolucionado sobre la vida del planeta, formando parte del sistema de defensa de los vegetales contra las bacterias, han desarrollado eficacia para defenderse de determinadas bacterias, pero no de otras. Es decir, no son digamos, no matan, no controlan aquellas bacterias que son las bacterias, digamos, más favorables o benéficas que nosotros queremos que estén presentes en la microbiota del intestino o del rumen de un animal o el intestino de un pollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digamos, no afectan a los lactobacilos, a las bifidobacterias, a los ruminococos, a todos aquellos géneros bacterianos que son los que permiten una adecuada fermentación en el intestino de los animales. Entonces, pero sí afectan a otros que compiten con ellos. Entonces, hacen una selección, hacen un efecto prebiótico, seleccionando en favor de la parte de la microbiota benéfica. Además, tiene un muy poderoso poder antioxidante, un poderoso poder antiinflamatorio, entonces hay una mayor integridad a nivel de toda la barrera de la mucosa gastrointestinal. Entonces, todos esos efectos lo que hacen es redundan en un aumento sustentable de la salud de los animales, ¿no? Y para ver cabalmente, bueno, mantener esa integridad de salud y también como para ver el efecto, ¿no? De los fitogénicos, con base a su experiencia, ¿qué recomienda cómo integrarlos para ver realmente su funcionamiento, ¿no? En el alimento, cómo se Sí, integraría correctamente. sí, 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 perfecto. Los extractos vegetales polifenólicos de quebracho y de castaño se pueden eh, incorporar, suministrar a través de mezclados en el alimento, se puede incorporar en el núcleo o en la premezcla o en el mezclado final del alimento, ¿eh? Sin ningún tipo de problemas, como un ingrediente más, ¿eh? Entonces, por Ok. eso te decía que no requiere ninguna inversión extra, es decir, no hay que comprar ningún equipo extra, nada, es decir, es sacar un producto, o sea, sacar el ingrediente antibióticos promotor de crecimiento y agregar el ingrediente extractos vegetales polifenólicos. Y en el caso de los rumiantes también, eh, porque muchos digamos, animales están en pastoreo y no acceden a suplemento, también está la posibilidad, tratándose de productos que son solubles, de suministrarlos en el agua de bebida, Ujú. agregarlos en el agua de bebida, entonces el animal cuando toma ya incorpora esos productos, ¿no? Entonces, digamos, tiene una gran simplicidad, por eso digamos, una vez que quien decide está convencido, no implica, no implica ningún cambio de paradigma más que decir no uso más antibióticos promotores de crecimiento y uso productos sustentables. ¿Mm? Y para ya adoptar esos productos sustentables, con su experiencia, ¿usted recomendaría que se hicieran de un solo o alternando entre bajando el antibiótico y subiendo estos fitogénicos No, o no? está muy bien, es muy atinada la pregunta. Digamos, técnicamente se puede hacer sacar uno y poner otro, Ah, ¿ya? ok. Pero, uno no puede dejar de reconocer que desde hace 70 años se viene usando los promotores de crecimiento. Entonces, ese cambio implica un cambio cultural, implica toda una decisión. Ok. Entonces, muchas veces, quien tiene que tomar esa decisión, y es muy lógico que eso pase,
tiene temor. Es decir, ¿cómo voy a sacar los antibióticos promotores de crecimiento? Están toda una vida produciendo con antibióticos promotores de crecimiento. Entonces, lo que uno ve en la práctica, que la gente lo que hace es, va recorriendo un camino, un soft landing, digamos, ¿no? Con el tema. Es decir, va de a poquito empezándolo a sacar, metiendo las alternativas naturales. Y está bien así, que así sea, para hacerlo de manera con menos temor, Gradual. con más seguridad, claro, exactamente. ¿Eh? Y en la alimentación de los animales, ¿usted recomienda de que se pueda quitar de un solo los antibióticos y de una vez poner los taninos o hacerlo también No, gradualmente? no, a eso me refería, ¿no? En la Ah, ok, alimentación de los animales, a eso me refería. Sí, sí, perfecto. Y como no genera resistencia, ¿verdad? exacto. ¿Podemos rotarlos o No solo hace usar falta el mismo? rotarlos, Ah, ok. no hace falta rotarlos, al contrario, te diría que como estos productos trabajan mejorando, como comentaba recién, la condición de la microbiota, entonces lleva un tiempo hasta que esa microbiota con el suministro de los productos llega a un equilibrio y se logra una microbiota digamos, estabilizada, con una alta proporción de bacterias benéficas que están en equilibrios una con otra, eso lleva un tiempo. Si nosotros los rotamos, logramos el equilibrio, rotamos, entonces deshacemos el equilibrio y tiene que volver a empezar. Entonces, con estos productos naturales, como no hay problema de desarrollar resistencia, lo indicado es que si uno tiene buenos resultados, no los tiene que rotar. No, Claro, no, tiene sentido. no sería buena cosa rotar. Y como en el caso de los extractos de quebracho, polifenólicos de tanino de quebracho y castaño, siguen actuando, si hablamos de pollos, siguen actuando sobre la cama y mejorando también la microbiota de la cama y logrando una cama más seca, es motivo mayor para no rotarlos, para también tener una microbiota con una cama con una microbiota más sana, y que no sea una fuente mayor de contaminación para los animales, ¿no? Claro, sí, es una duda que me dio porque la verdad es de que los antimicrobianos se rotan, ¿no? O bueno, eso es lo ideal. Claro, Entonces, eso una es vez extrapola como conocimientos, es como, no, esto de plano se va a rotar, pero no, eso es bien importante entonces exacto, es muy importante lo que entender. vos decís, exactamente, totalmente. Mm. Y para ir concluyendo nuestra conversación, le quisiera preguntar qué mensaje le dejaría a la audiencia. Bueno, el mensaje que le dejaría sería un resumen de esto que hemos dicho. Es decir, el problema de la resistencia, uno no quiere ser alarmista ni tremendista, pero el problema de la resistencia a los antimicrobianos es un problema al que se está enfrentando la humanidad. Es un problema que va a ir creciendo día tras día, que estamos a tiempo de tomar medidas, pero hay que empezar ya. Obviamente que están una serie de medidas, como ya nombré, sin querer meterme en el territorio de la medicina humana, lo nombré por arriba, pero en la que nos atañe a nosotros es bueno, el tema de el no uso de los antibióticos promotores de crecimiento. Repito, otra historia diferente son los terapéuticos. El no uso de los antibióticos promotores de crecimiento, tomar conciencia de que el problema es muy grave, que no estamos hablando solamente de los animales, sino que estamos hablando de la población humana, que los primeros que se afectan son, habrás escuchado hablar de las infecciones intrahospitalarias, Sí. los más susceptibles y los más expuestos a esto son las personas que están en un centro hospitalario inmunosuprimidas. Entonces hay que tomar conciencia de eso, y que el tema es que hay solución para la producción. Es decir, no es que sacamos los antibióticos promotores de crecimiento y se cae todo como un castillo de naipes. No es así. Hay soluciones que hacen que no estemos resignando respuesta productiva, al contrario, y no estamos teniendo una sobreinversión o un sobrecosto que haga nuestra explotación inviable.
Entonces, hay solución, el tema es el conocimiento y la transferencia de ese conocimiento, ¿no? Muchísimas gracias, Claudio, por esta conversación, por tu tiempo, la verdad, por compartirnos este espacio. Muchísimas gracias a la audiencia. Recuérdense seguirnos en redes sociales y suscribirse a nuestros canales de YouTube y Spotify. Y muchísimas gracias, Alianza, por hacer posible este capítulo. Nos vemos a la próxima.